Buenas tardes, vamos a presentar un resumen de lo que oportunamente fue la 10ª clase de la Cátedra de Hormigón 2, donde se trató el tema de entrepisos sin vigas. Gracias. Algo hemos mencionado de esta tipología en Hormigón 1 cuando tratamos el tema de losas. En ese caso, en el curso de Hormigón 1 se habló fundamentalmente y en detalle de losas apoyadas sobre vigas. En los comienzos, cuando se trabajó con las primeras estructuras de esta naturaleza, poco se sabía de su basamento teórico y básicamente se apoyaban los diseños sobre el conocimiento de la teoría de elasticidad y en ensayos en el lugar para a partir de los mismos y una cuota de intuición importante de los proyectistas, desarrollar sistemas estructurales que permitían ejecutar este tipo de estructuras con diferentes tipos de capiteles como los que vemos a la izquierda. Y a la derecha se visualiza, la foto de la izquierda son almacenes en Zúrich en 1910, y a la derecha se observa un ensayo de carga de una estructura que permitía de esa manera demostrar ante los eventuales clientes o inversores que era apta, que era segura para su utilización. Los entrepisos sin vigas son sistemas de losas armadas en dos direcciones que apoyan en forma directa sobre las columnas sin interposición de algún otro elemento. Tenemos las llamadas en el código ASCII 318 placa plana, donde la losa apoya directamente sobre la columna, y la losa plana, donde la losa apoya sobre un ensanchamiento en la zona de contacto de columna con losa, que sería el capitel o ábaco. Básicamente, este capitel o ábaco está destinado a incrementar la resistencia a un fenómeno que es crítico de falla de esta tipología, que es el punzonado, del cual vamos a volver a mencionar algunos aspectos que ya oportunamente hablamos en las clases de Hormigón 1. Esta tipología estructural puede ser competitiva en ciertos tipos de proyectos, como cocheras en subsuelos. Imagínense que al evitar las vigas, cuando tenemos que excavar por debajo en el terreno natural, podemos en cada nivel reducir en unos 50 o 60 centímetros el volumen de excavación. Para edificios de oficinas con amplias plantas abiertas, para estructuras que tengan sobrecargas de uso importantes como depósitos, son aptas y competitivas. Y por otro lado, la ausencia de vigas, naturalmente que facilita el trazado y el pasaje de sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado, sistemas contra incendio. Al no tener las vigas como un obstáculo para el cual tener que después ir previendo huecos en las mismas y los refuerzos correspondientes. Los códigos de edificación frecuentemente limitan la altura máxima de las construcciones, son según zonas, y en estos casos la adopción de esta tipología puede lograr mayor cantidad de niveles frente a la tipología tradicional con vigas. Desde un punto de vista constructivo, se facilita la ejecución de los encofrados al máximo en el caso de placa plana, economizando también mano de obra. Acá se puede ver esto en la situación más simple del contacto de la losa que apoya directamente sobre columnas. Están viendo básicamente columnas circulares. Ya veremos que se pueden utilizar cualquier tipo de sección, pero justamente las más eficientes son las circulares o cuadradas. Vemos que la distancia entre columnas se puede incrementar sensiblemente
manteniendo la losa una reducida deformación que habrá que controlar naturalmente. En los casos en los cuales las distancias entre columnas requeridas por proyectos son aún mayores, para alivianar el peso propio se suele hacer la losa misma nervurada, con nervios en dos direcciones, y se maciza el contacto del apoyo de la losa con la columna, justamente para reforzar en ese sector la zona de falla por punzonado. Como desventajas tenemos que justamente el hecho de que haya que verificar el punzonado requiere mayores espesores de losa frente a una losa equivalente que apoye sobre vigas. Esto repercute en incrementar el peso propio de la estructura y también en el costo final de las fundaciones y volúmenes requeridos para las fundaciones. Y también, cuando estamos diseñando un entrepiso sin vigas en zonas con acción sísmica, dado que te poseen un mayor peso propio, genera mayores fuerzas inerciales sobre esa estructura. Al tomar las solicitaciones de flexión con brazos de palanca menores, porque el brazo de palanca en una losa apoyada sobre vigas es el brazo de palanca de la viga misma, ¿sí? En el caso de una losa apoyada sobre columnas, el brazo de palanca está incorporado en la losa, es decir, es menor que la altura útil de la losa. Por lo tanto, va a requerir de mayores cuantías de armadura que un sistema de losas con vigas. Por otro lado, su comportamiento frente a cargas horizontales es poco eficaz, dado que si no existiesen tabiques, el sistema resistente estaría dado por pórticos virtuales. Imaginemos el viento frontal a este edificio. El pórtico sería una columna y con un ancho de nudo de losa igual a la semidistancia entre columnas, en principio, por zonas de influencia. El ancho del nudo real es mucho menor a ese. Entonces la eficacia verdaderamente frente a cargas horizontales de ese nudo es muy limitada. Entonces esa zona colaborante tiene que ser evaluada para cargas horizontales con un criterio conservador y el ancho físico se suele reducir a un 20-25% del ancho físico. ¿Sí? No sé si repetí la palabra físico. El ancho útil se suele reducir cercano a un 20-25% del ancho físico para considerar una serie de pórticos virtuales. Si uno desea que estos pórticos virtuales tomen cargas horizontales. Lo más frecuente es colocar tabiques contra viento para que sean los responsables de tomar la totalidad de las cargas horizontales derivadas tanto de viento como eventualmente de sismo. Simplemente para visualizar esto, tendríamos en general frente a estructuras con líneas de columnas según ambos ejes, en la zona enrayado serían los anchos de las vigas, de los pórticos virtuales según X y según Y, y a partir de ahí tendríamos que tomar un criterio para definir las zonas de nudos, ¿sí? Que en un pórtico con vigas, columnas y vigas, es la zona de vinculación de la viga con la columna. Este es un caso que ya hemos mencionado en otras clases, una estructura real en España, en Valencia, de una tipología de esta naturaleza, que frente a la acción frecuente del viento no corre riesgo de colapsar, pero tenía una aceleración tal que la misma era perceptible por los ocupantes y la solución requirió una rigidización que desde el punto de vista estético no es la más óptima y con un costo económico asociado elevado para limitar no la posibilidad de vuelco de la estructura ni la de falla que no corría riesgo, sino la deformabilidad de la misma. Acá una visual de la parte trasera y de la parte delantera con 3 torres que cumplen con esa función. Era una estructura de vigas planas de 23 centímetros de espesor sin tabiques horizontales.
Entonces hay que analizar la desplazabilidad de la estructura, llamado efecto P delta, que puede incidir en forma significativa sobre los momentos en la columna y eventualmente generar la inestabilidad global del sistema estructural completo. Imagínense que el corrimiento en horizontal de los nudos, si idealizamos las cargas derivadas del peso propio concentradas en los mismos, en los nudos, van a generar un delta, un desplazamiento en horizontal, y un momento de la fuerza P en el nudo por ese desplazamiento horizontal delta, incremental en la medida que es un proceso incremental, ¿sí? A partir de ese P por delta se genera un momento mayor y un desplazamiento mayor hasta que se llegue al equilibrio o no. Según la forma de cómo se apoya la losa sobre la columna, se distinguen los diferentes sistemas. Apoyo directo, el sistema más sencillo, placa plana, losa con refuerzo, losa plana, o columna con capitel, como la que vemos en la foto de abajo, ¿sí? Estas columnas con capiteles requieren mayor mano de obra naturalmente y la forma de ese capitel tiene que cumplir ciertas condiciones para que sea efectivo frente al punzonado. La existencia de refuerzos planos o engrosamiento encarecen el encofrado y dificultan el pasaje de las instalaciones. Por ello se recurre solo como una opción que aporte para incrementar la seguridad del punzonado, o bien en el caso de los capiteles por una cuestión estética. Acá vemos otra estructura de este tipo, pero con columnas ya no circulares, sino rectangulares, que no son las ideales para en cuanto a la resistencia al punzonado, pero son factibles de utilizar. La primera aplicación de losas sin vigas la realizó Turner, registrada en Estados Unidos allá por 1906, donde construyó un edificio de 5 niveles y obtuvo una patente en 1908. En esa época, como mencionamos antes, este tipo de construcción era considerado experimental y requería para habilitarlas de pruebas de carga sobre prototipos, según visualizamos. El desarrollo de armaduras de Turner seguía en forma aproximada la trayectoria de las tensiones principales. Representaba razonablemente bien las mismas en estado 1. El hormigón, como sabemos, bajo cargas de servicio no se comporta en estado 1, pero la respuesta de la estructura era satisfactoria. Ahora imagínense un ingeniero en obra que tenga que comprometerse con un armado de esta naturaleza, ¿sí? Es verdaderamente complejo en cuanto a geometría, cantidad de capas que cubren de armadura la losa, etc. Es particularmente importante estudiar el proceso constructivo. Esto da la importancia de la componente que tiene el peso propio de la losa cuando en hormigón se coloca como hormigón fresco sobre el encofrado. Como vemos en la foto, se está sobre la base del encofrado de un nivel, apoyando sobre la losa del nivel inferior, preparando todo para desarrollar el hormigonado de la misma. Las solicitaciones generadas en un nivel por el hormigonado de la losa superior pueden superar los valores de servicio y adicionalmente se van a dar a una edad menor a la de diseño de la estructura, con un hormigón de menor resistencia naturalmente, más joven, o sea con un F'C menor llamada F'Ci, y por ende una resistencia al punzonado menor a la que va a tener a la edad de diseño. A modo de ejemplo, vamos a desarrollar esto muy rápido y simple. Tenemos una losa tipo de 24 centímetros de espesor. Las cargas derivadas de la acción constructiva son el peso propio de la losa a hormigonar, 0,24 por 2.500 kilos por metro cúbico, 600 kilos por metro cuadrado. Encofrado, personal y equipos, CP lo evaluamos como 100 kilos por metro cuadrado. Y por otro lado tenemos el peso propio de la losa ya hormigonada, sobre la cual apoya la anterior, con otros 600 kilos por metro cuadrado. El total de 1,4 la sumatoria de los pesos propios, 1.300 kilos por metro cuadrado.
La condición 1,4D en este caso para la situación de cargas constructivas serían 1820 kilos por metro cuadrado. Por otro lado, esta estructura, en su estado final, va a tener no solamente el peso de la losa, como paquete D, sino el contrapiso, la carpeta, el piso y el cielo raso aplicado. Y como sobrecarga, en este caso particular, se la pensó oficinas, donde L es 350 kilos por metro cuadrado. Computando ambos valores D y L y mayorando con la combinación de cargas habitual 1,2 de D más 1,6 de L, llegamos a que la carga de diseño para el estado último de la estructura es 1514 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, la etapa constructiva es mayor, 1820, a una edad del hormigón menor a 28 días, que suele ser la edad de diseño. Consecuentemente, se manifiesta lo crítico de esta etapa, ¿sí? Y lo importante de analizarla adecuadamente. Acá vemos una foto en Virginia de la ejecución de 4 módulos de entrepiso sin vigas de 26 plantas, cuando se estaba hormigonando el módulo, la fase 2, el piso 24, que se había apoyado sobre el piso 23, por errores, evaluaciones incorrectas en la resistencia de la losa de soporte, se produjo el colapso de la losa 23 que cayó sobre las inferiores, generándose el colapso progresivo, el colapso en cadena de toda la fase 2, con la consecuente pérdida de vidas. Bueno, veremos que hay medidas de precaución para frente a una situación crítica e inesperada de falla por punzonado, que esa falla localizada no se propague a otros sectores de la estructura y sea localizada. Acá vemos una falla de un entrepiso sin vigas en un estacionamiento en España, donde se observa las columnas con un tronco de pirámide en la cara superior, que es derivada del punzonado. En este caso la losa colapsa por punzonado y cae sobre el inferior sin arrastrar dicha losa sobre las de abajo. Acá observamos lo mismo en un estacionamiento a nivel del terreno natural. En este caso hubo un incorrecto diseño, las columnas tenían una sección no muy adecuada, rectangular, y hubo problemas en la evaluación del paquete de cargas. Cuando trabajamos con este tipo de estructuras hay un relleno a aplicar y luego vienen las terminaciones. Entonces muchas veces el relleno que se coloca es de una densidad y de un espesor bastante diferente al previsto en el proyecto original y puede llegar a ocurrir en casos extremos una situación de estas. Colapsó la losa. El que es absolutamente frágil lo manifiesta que los usuarios de esos vehículos nuevos no tuvieron ninguna chance de retirarlos del lugar ante cualquier manifestación de mal comportamiento de la misma. Los espesores de losas, sean de borde o internas, posean o no posean ábacos, se pueden estimar a priori, según el ASI 318-2005, de la siguiente tabla. Para placas planas, sin vigas de borde o con vigas de borde, o para losas planas, sin o con vigas de borde, en términos de beta, cuando hay viga de borde, y H, expresado como la luz, ¿sí?, sobre un coeficiente 30, 33 o 36. Esto a modo de predimensionado. Después, naturalmente, uno tendrá que evaluar la verificación al punzonado y las deformaciones para ver si estos números o espesores son adecuados. En el caso de generar ábacos para incrementar la resistencia al punzonado, los mismos tienen que tener cuando menos las dimensiones que están especificadas en el dibujo. Si la distancia a cada lado entre eje de columnas es L, extenderse en un ancho L sobre 6 a cada lado, y el sobreespesor de la losa del ábaco, si la losa tiene un espesor H, ser cuando menos 1,25 de H.
Naturalmente que puede ser mayor, estas son las medidas mínimas. Este es un abaco típico en la zona de estacionamientos. Naturalmente puede ser cuestionado estéticamente, pero para estas tipologías es una respuesta relativamente simple y eficiente para no incrementar el espesor total de la losa. En losas sin vigas, toda la carga se transmite en ambas direcciones, hasta los apoyos, y por lo tanto, si visualizamos la gráfica de momentos en ambas direcciones, donde los paños son rectangulares, los mayores momentos flectores se van a producir en la dirección de la luz mayor. En losas apoyadas sobre vigas, en principio, los momentos sobre la losa misma no ocurría esta situación, siempre eran mayores en la dirección más corta. Acá observamos nuevamente fajas de momentos obtenidos por un software de análisis de elementos finitos. Ya veremos que hay una distinción entre franjas de columnas y franjas interiores, donde la distribución de momentos es del mismo signo en cada sección, pero hay una concentración de momentos, tanto negativos como positivos, sobre las fajas denominadas de columnas, porque son las zonas más rígidas. Ahora, si analizamos con un poquito más de profundidad un sistema de losas apoyadas sobre vigas, como el que vemos, una losa apoyada sobre un sistema de vigas en la dirección X B1 y en la dirección Y B2, con anchos LA y LB, si profundizamos este análisis y aplicamos una carga superficial Q al sistema, y tomamos franjitas, como la que vemos S y L en ambas direcciones, que tendrán longitudes SLA y la L longitud LB, podemos hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, en la dirección de LA, las franjas LB transmiten parte de la carga aplicada a Q a las vigas B1, y las vigas B1 transmiten esa carga en la dirección a los nudos, a las columnas. La restante carga es transmitida en forma directa por las franjas S en la dirección LA a las vigas B2. Es decir, que analizando el conjunto de vigas y losas, el 100% de la carga se transmite en cada dirección. Esto pasa en la dirección más corta y lo mismo pasa en la dirección más larga. Entonces, la carga transmitida por la franja de losas más la de columnas totalizan el 100% de la carga aplicada sobre el panel de la losa en la dirección más larga. Para losas apoyadas sobre columnas, cuenten o no con vigas, el 100% de la carga aplicada se transmite en cada dirección en forma conjunta entre losas y vigas de apoyo. Ahora, si omitimos las vigas, esta situación se sigue manteniendo y por ende surge que en la distancia en que hay mayor longitud entre columnas, los momentos flectores son mayores. Acá estamos idealizando, imaginando que las vigas son chatas y están ubicadas en correspondencia con las zonas que vinculan las columnas, las llamadas franjas de columna. En la figura estamos analizando las solicitaciones en la dirección vertical, en la dirección de la flecha. Tenemos una línea de apoyos AB, otra línea de apoyos CD y una línea de tramo EF. El ancho de la viga sería L2 y la longitud L1. El diagrama de momentos en la dirección L1 se puede obtener considerando en esa dirección, como dijimos, la viga de ancho B igual a L2. Entonces, si la carga por unidad de superficie es Q, la carga por unidad de ancho será Q por L2. Se debe cumplir en una viga continua que la suma del momento positivo en el centro de la luz y el promedio de los momentos negativos sobre ambos apoyos adyacentes sean igual al momento en el centro de la luz de una viga con igual longitud y simplemente apoyada.
Entonces tenemos que un octavo de Q por L2, el ancho, por L1 al cuadrado, es igual a un medio del momento en el apoyo AB más un medio del momento en el apoyo CD más el momento del tramo MF. Igual razonamiento podemos realizar en la otra dirección. Esto no nos indica nada respecto de las magnitudes relativas de momentos entre apoyos y tramo. Luego vamos a ver qué enfoques podemos realizar para evaluar los mismos. Los momentos en una dada sección, por ejemplo la sección de apoyo CD, no son constantes a lo largo del ancho L2. ¿Y por qué no lo son? Bueno, intuitivamente estamos apoyando la losa sobre superficies discretas, que son las áreas de las columnas. Por lo tanto, la rigidez va a ser mayor en la línea de columnas, por ejemplo en el eje AC y en el eje BD, y por ende, lo lógico es que se concentren los momentos en las cercanías de los puntos de columna C y D. ¿Sí? Su variación es compleja de determinar la variación del momento a lo largo del ancho de la franja y es función del grado de intensidad de la carga, de la presencia o no de ábacos o capiteles, de la existencia eventual de huecos en las losas y de la cuantía de la armadura en la sección analizada. En general y a los fines de diseño, solemos dividir la viga de ancho L2 en dos fajas. Una llamada faja de columna, L2 sobre 4, y dos medias fajas centrales. Entonces tendríamos graficado, según la teoría de elasticidad, la variación de momentos, haciendo un análisis elástico, sobre apoyos y tramo, ¿sí? A lo largo del ancho. Vemos que hay una variación importante a lo largo del ancho, pero tanto en tramo como en apoyos hay una concentración de momentos en la zona de columnas. Por lo tanto, un criterio posible sería tomar un momento uniforme, equivalente a esa variación que tenemos, más compleja de determinar, a lo largo de la franja de columnas, tanto negativo como positivo, y tomar igual criterio, un momento uniforme, a lo largo de la franja de vigas, tanto positivo como negativo. Si observamos la deformada de un sistema simple de losas apoyadas sobre columnas, de iguales dimensiones, en este caso, bajo carga gravitatoria uniforme, se visualiza una forma cóncava en los centros de los paños y convexa en correspondencia con los apoyos sobre columnas. Las mayores curvaturas se presentan justamente en correspondencia con los ejes de las columnas y por ende en esa zona se van a presentar naturalmente los mayores momentos. En los tramos centrales la curvatura es más suave y los momentos son menores. Desde el punto de vista del análisis podemos imaginar a la losa subdividida en fajas en ambas direcciones, fajas que vinculan los soportes o columnas y fajas centrales. Aquí hemos graficado un diagrama de momentos promedio sobre la faja de columnas en sentido X y el momento promedio sobre las fajas centrales. Naturalmente que el signo es el mismo en una sección dada de columna o faja central, pero la intensidad no, ¿sí? La magnitud del momento es significativamente más importante en la zona de faja de columnas. Podemos resolver estos sistemas estructurales mediante diferentes enfoques, por ejemplo, métodos basados en modelación por elementos finitos, que es lo que estuvimos visualizando hasta el momento, métodos basados en un emparrillado de vigas o vigas en la grilla equivalente, que permiten una comparación inclusive con el método de elementos finitos y tienen también la posibilidad de resolver estructuras con asimetrías marcadas, con huecos, con geometrías complejas, y métodos aproximados que tienen limitantes. Dentro de este grupo se diferencian dos, básicamente el llamado método directo, del cual vamos a hablar y hacer un ejemplo, y el método de los pórticos equivalentes, que también es un método aproximado
con limitantes, pero con un grado de complejidad para aplicarlo un poco mayor. Entonces, creo que hoy por hoy, con las herramientas computacionales y los tiempos con que tenemos, un método para comparar valores expeditivo e interesante es el método directo. El CIRSOC 201-2005 permite utilizar, para el análisis estructural de los entrepisos sin vigas, cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones tanto de equilibrio y compatibilidad de formaciones, verificando para los estados límites últimos flexión, corte, punzonado, como también para los estados límites de servicio de formaciones y fisuración. De utilizarse un programa mediante elementos finitos, hay que tener en cuenta los fenómenos reológicos, la fluencia lenta, la contracción de fragua, la fisuración, variable en las losas según la intensidad de las cargas, la zona y la concentración de armaduras variable en el ancho de faja. Asimismo, se genera una singularidad en el modelo que la visualizamos en el esquema anterior en el encuentro de la columna, elemento de barra y la losa. El que de idealizarse como un punto se traduce en picos muy altos de momentos concentrados sobre la columna que no representan la situación satisfactoriamente. Hay que estudiar esta zona de encuentro de columna con losa y definir un criterio para distribución de los momentos en la zona de apoyos. Y cuanto más densifiquemos la malla, esto se va a acentuar más aún. Es decir, si mallamos por elementos finitos una losa con dimensiones del orden de 50 centímetros de lado, vamos a tener una concentración de momentos en la zona de, si hemos idealizado la columna como una barra, en un punto. Ahora, si hacemos un mallado de 25 centímetros se va a acentuar mucho más, y si lo hacemos de 12,5 se va a acentuar más este fenómeno. El estudio del efecto de las dimensiones en el punto de contacto losa-columna, según distintos criterios y modelos por elementos finitos, lo podemos visualizar en forma sencilla aquí. Tenemos el momento flector para una misma situación basado en dos hipótesis. El diagrama inferior muestra el momento flector en una platea de fundación, por ejemplo, que sería un caso equivalente, bajo la carga de la platea, considerando que la transmisión de la carga de la columna está concentrada en un punto. Y nos da 290,9 a modo de comparación. Por el contrario, si la columna tiene 40 centímetros de espesor y consideramos que la carga está distribuida en la superficie de la columna, el máximo valor en un modelo equivalente de momentos es de 124,9. Podemos observar entonces la importancia, ¿sí?, de este aspecto, de considerar adecuadamente esta interacción entre columna y losa. Acá vemos una modelación con un software comercial por elementos finitos con un mallado denso y momentos en la dirección X y la concentración de momentos en correspondencia con las columnas. Acá vemos una modelación con otro software de elementos finitos, integrando los momentos a lo largo de franjas de columna y franjas centrales, donde vemos lo que observábamos anteriormente. El esquema de signos es el mismo, pero los momentos negativos sobre las zonas de apoyo son marcadamente más importantes en las franjas de columnas que en las franjas centrales, y los positivos son más importantes también en la franja de columnas que en las centrales. Acá vemos una foto de un aparcamiento, o sea, donde hay grandes cargas y hay un capitel compuesto, ¿sí? Frente a la situación planteada, se suele recurrir a métodos aproximados que para el nivel de D más L, cargas y sobrecargas gravitatorias, brindan, en general, dentro del ámbito de la aplicación que tienen, resultados adecuados a modo de comparación de anteproyecto. Explícitamente están tratados en el 201-2005 el método directo y el método de los pórticos equivalentes. Para aplicar cualquiera de estos métodos,
el sistema de losas se divide en franjas de diseño que consisten en una franja de columna y la mitad a cada lado de las dos medias franjas laterales. La franja de columna se define como una franja que tiene un ancho igual a la mitad de la luz transversal o longitudinal, la que sea menor de ambas, y la franja intermedia es la zona limitada por dos franjas aledañas de columna. Los métodos aproximados consideran un valor de momento constante, una plastificación, a lo largo del ancho de cada faja, a los fines del diseño de las armaduras, con un diagrama como el de la izquierda, entre comillas más preciso. La idea sería luego cómo armamos esa zona, ¿no? Cada 10 centímetros de ancho cambiamos el detallado de las armaduras, sería un despropósito. Entonces, desde el punto de vista práctico, es más conveniente hacer un armado uniforme sobre distintos sectores. Los métodos aproximados presuponen un reparto de momentos plástico en las dos franjas de diseño, asumiendo en cada uno un valor constante según el ancho. La razón por la cual se indica que la franja de columna se debe basar en la menor de las longitudes L1 o L2, en el caso que sean paños rectangulares, se fundamenta en considerar la tendencia que tienen los momentos de concentrarse alrededor de la línea de columna cuando la franja de diseño es menor que su ancho. Pero ambos métodos aproximados que mencionamos solo son de aplicación para el caso de cargas gravitatorias y estructuras que tengan un patrón o configuración de columnas esencialmente ortogonal. Vale decir, donde estos pórticos idealizados sean longitudinales y transversales perpendiculares entre sí. El método de diseño directo posee aún mayor grado de restricción para ser aplicable tal cual lo vamos a ver cuando planteemos la parte teórica y un ejemplo de aplicación sobre el final de esta clase. Con respecto al análisis para cargas laterales, algo mencionamos anteriormente, para el análisis bajo cargas horizontales podemos utilizar cualquier enfoque para modelar las estructuras que satisfaga las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica y que concuerde razonablemente con los resultados de los ensayos disponibles. Un posible enfoque consiste en los programas de elementos, el modelo de pórticos equivalentes. Para dicho modelo, las rigideces adoptadas para los dinteles tienen que reflejar el efecto de la fisuración y la concentración de armaduras. Como un criterio orientativo, se sugiere adoptar para el nudo equivalente, para losas con cuantías cercanas a la mínima, una rigidez igual a un cuarto de la rigidez en estado 1 de la sección bruta de hormigón. La rigidez de los elementos de las losas se ven afectadas no solo por la fisuración inherente con los momentos flectores, sino también por otros parámetros tales como la relación de lados de la placa, la relación de lados de las columnas y anchos de faja, C1 y L1, relación de lados entre columnas, C2 sobre C1 si son rectangulares, concentración de armadura sobre el ancho de la losa para transferencia de momento no balanceado por flexión. Entonces, la fisuración reduce en forma significativa la rigidez del nudo y en general, con base en ensayos y estudios, se considera aceptable, como una primera aproximación, tomar para esta rigidez un orden de 0,25 de IG. IG es el momento en estado 1, el ancho por la altura al cubo sobre 12. Igualmente, no es aconsejable asignar la responsabilidad de tomar cargas horizontales a estructuras de entrepisos sin vigas carentes de tabiques, ¿sí? Son estructuras muy deformables y muy poco adecuadas para trabajar de tal manera. Podría utilizarse el método de pórticos equivalentes, analizando por separado el efecto de las cargas laterales, utilizando rigideces de losa según los conceptos anteriores y luego sumar efectos. En tal caso, tanto los momentos derivados de las cargas gravitatorias como los derivados de las cargas horizontales se distribuyen en el ancho de faja según los conceptos vistos de fajas de columna y centrales. Con respecto a cuantías mínimas, en cada dirección de armadura se debe cumplir que AS sea mayor o igual que 0,018 de B el ancho por H la altura,
con una separación de barras menor o igual a 2H. Luego habrá que compatibilizar esto con las condiciones de fisuración para que verifique el espesor de fisuras máximo compatible con el tipo de uso de la estructura. Una alternativa es la utilización de métodos de análisis simplificados con la utilización de software de soporte, como es el método del emparrillado equivalente, que lo explicamos en la clase de losas con un cierto grado de detalle. Respecto de las aberturas en estos sistemas de losas, según la ubicación de los huecos en las mismas, se limitan las dimensiones en forma más severa. En la zona central, zona de franjas centrales, se permiten huecos de cualquier tamaño. Cuando los huecos son sobre franjas de columna, sí tenemos limitantes. En el área común a dos franjas de columna, el tamaño máximo de un hueco es 1/8 del ancho de la franja de columna. Sobre la zona de apoyo, el hueco no debe reducir naturalmente significativamente la resistencia al punzonado, y cuando lo evaluamos tenemos que considerar esa reducción del perímetro crítico, derivado del hueco. Acá básicamente está graficado las limitantes del reglamento en cuanto a dimensiones máximas según las ubicaciones físicas, franja de columna o franjas centrales. Siempre la idea es tratar de evitar los huecos cercanos a las columnas para no afectar el perímetro crítico. Una verificación que es condicionante para el diseño en este tipo de estructuras es la de punzonado. Por un lado nos define en general los espesores de losas bajo la premisa de no trabajar con armadura de punzonado, asignando la responsabilidad de tomar el mismo solo al hormigón, y por otro lado tenemos que considerar que la rotura es absolutamente frágil, como lo vimos en las fotos que presentamos, de estructuras reales que colapsaron todas bajo esta mecánica, y puede ocasionar, asimismo como vimos en algunas de las fotos, colapsos en cadena de las losas inferiores, si bien es factible evitar esta segunda situación. La falla por punzonado se produce en forma de cono o pirámide truncada, puede producirse a lo largo de 2, 3 o 4 lados, según la columna sea interna, 4 lados, de borde 3 o de esquina 2, o bien tenga huecos cercanos, en cuyo caso puede ser interna y puede tener 3 lados nada más, o 2. El criterio para establecer este perímetro crítico, como lo mencionamos en la clase de punzonado, por eso voy a ir un poco más rápido, fue evolucionando a lo largo del tiempo. A comienzos de siglo había un enfoque y luego mismo fue cambiando. A comienzos del siglo Talbot planteó, digamos que siempre se planteó de la base de no tratar de determinar esa superficie troncocónica, sino plantear una superficie equivalente normal al eje de la losa. Lo que no coincidían es a qué distancia de la cara de columna plantear esa superficie equivalente o perímetro crítico. Talbot a comienzo de siglo le estableció a una distancia d, donde d era el espesor de la losa de la cara de columna. Graf, sobre cuyas investigaciones se desarrolló el proyecto de reglamento de estructuras de hormigón armado del año 64 en Argentina, estableció un criterio muy conservador, que ese perímetro se establecía en el perímetro de la cara de la columna, y el criterio moderno es establecerlo a una distancia d sobre 2 con d la altura útil de la cara de la columna. Ese sería el criterio actual de la mayoría de los códigos o reglamentos. El perímetro de la sección crítica, llamado B0, está ubicado de manera tal que representa un mínimo de resistencia, pero no es necesario que esté a una distancia menor que d sobre 2 de los bordes de la esquina o la columna. Cuando hay un ábaco, ¿sí?, o engrosamiento de la losa en correspondencia con la columna, tendremos dos alturas útiles de 2 y de 1 y dos posibles perímetros críticos sobre la base de dos posibles superficies de falla. Un perímetro crítico interno en la zona del ábaco, C2 más D2, y un perímetro crítico a partir de donde termina el ábaco,
de extensión L sobre 3 más de 1. Entonces, a partir de definir las dos secciones críticas, la menor de ambas será la que nos condicione la resistencia al punzonado. Acá vemos estructuras con esta tipología con huecos importantes y marqué en rojo en particular columnas cercanas al borde que serían a priori las más críticas para hacer la verificación a punzonado. Cuando tenemos columnas cercanas a bordes tenemos que ver cuál es el perímetro crítico cuál es el perímetro crítico determinante, ¿sí? Tenemos arriba y abajo dos situaciones para la misma columna, cercana al borde. Si el que esté ubicado a la distancia de sobre 2 de la cara de columna o el que intercepte los lados libres. Donde hay dos lados, en el inferior ocurre eso, donde hay dos o un lado que desaparecen del perímetro crítico. Entonces arriba tenemos columnas que están distanciadas del borde. Entonces hay que analizar la situación de arriba y la situación de abajo, cuál de las dos es la más desfavorable para definir la resistencia mínima de falla al punzonado. Repasando cómo quedan los conos de falla, las superficies troncocónicas de hormigón cuando colapsan las losas por punzonado. Acá vemos otra superficie de estacionamientos que colapsó. Los autos son de otra época, digamos. Y bueno, se visualiza claramente cómo se ha desprendido la losa, cayendo sobre el inferior. En general, de las experiencias y ensayos se establecen diferentes factores que inciden en forma relevante en la resistencia del punzonado. Podemos mencionar como los más importantes la sección de rotura, la resistencia del hormigón en cuanto a la resistencia de atracción del mismo, que se evalúa normalmente en las ecuaciones de diseño como raíz de F'C en megapascales, la resistencia entre las dimensiones de la losa y la columna, la forma de la columna, las formas óptimas son circulares o cuadradas, el momento flector que eventualmente transmite la unión, la armadura de flexión, la armadura de corte o punzonado en caso que exista, y una variable adicional que se ha incorporado en el código ASI 318 versión 2019, que no lo tiene en nuestro reglamento, que es relevante, el espesor de la losa a partir de un cierto espesor del orden de 25 centímetros de altura útil en adelante, hay una reducción relativa de resistencia al punzonado para losas de mayor espesor. En las ecuaciones del ASI 318-2019 aparece reflejado con un coeficiente esta situación. Es decir, que hay una cantidad de parámetros o variables que intervienen importante, que interactúan entre sí, y por ende los procedimientos de diseño del código ASI 318-2005 intentan cuantificar los parámetros más representativos mediante tres expresiones diferentes que vamos a ver. Con respecto a la armadura negativa de flexión, existe el consenso entre los investigadores que no colabora o no aporta en la resistencia al punzonado. Con respecto a la relación de lados de la columna, se sabe que las columnas, en la medida que son cada vez más asimétricas, más rectangulares, expresado a través de un factor beta C, la resistencia proporcional se reduce. La rotura por punzonamiento de una unión losa-columna produce un aumento de las solicitaciones en las vecinas y además la caída de la losa provoca la rotura eventual, no siempre vimos fotos que no pasaba eso, de las losas que se encuentren por debajo. Entonces, una posibilidad concreta de ante esta situación evitar la rotura en cadena es considerar el llamado efecto membrana. Si la losa tiene en correspondencia con la columna una armadura continua inferior adecuadamente anclada, como vemos abajo, a ambos lados de la fisura potencial, esa armadura inferior no va a incrementar en nada la resistencia al punzonado, en nada. Pero lo que va a hacer es que cuando falla por punzonado la losa, quede suspendida o colgada de la columna y no caiga sobre las losas inferiores. Para ello hay que colocar armadura continua
sobre la columna y con la longitud de anclaje adecuada hacia ambos lados y la cuantía adecuada para tomar el peso propio de la losa, más una eventual sobrecarga de la misma. Respecto de la verificación al punzonado, lo que aporta a veces el hormigón, están planteadas estas tres ecuaciones que mencionamos oportunamente. La primera tiene en cuenta básicamente beta C, que es la relación entre el lado mayor y menor de la columna. La segunda tiene en cuenta la ubicación relativa de la columna a través de alfa S y la relación desfavorable entre el perímetro, o sea, el espesor de la losa y las dimensiones de la columna, expresado como B0 y D. Y la última es la ecuación que normalmente nos da la menor resistencia para columnas circulares o cuadradas, ¿sí? Hay que calcular las tres y el menor valor de BC es el condicionante. Los valores de alfa son 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas de esquina. Repito, no siempre una columna interior hay que tomar alfa S 40. Si tiene un hueco cercano, puede ser que sea equivalente a una columna de borde. Respecto del porqué de la última expresión, un tercio de raíz de F'C para la tensión equivalente de corte, con respecto a la de vigas, que era un sexto, es por el fenómeno de compresión triaxial que se produce en la zona de falla, que es favorable e incrementa la resistencia del punzonado. Pueden ustedes consultar la clase de punzonado donde se amplía este concepto. En la versión del código ASI 318-2019 se incorpora el factor tamaño, lambda S, como la raíz cuadrada de 2 sobre 1 más 0,04 de D, menor o igual que 1, que para valores de D mayor que 25 centímetros empieza a dar valores de lambda menor que 1 y empieza a reducir la resistencia de BC, el aporte de BC, según ensayos. Este es algo que ya venía estudiado y siendo evaluado a través de investigaciones diferentes y se termina de aceptar e incorporar explícitamente en el código recién en esta versión del código ASI 318-2019. Si ustedes tienen una losa con una altura total del orden de 30 centímetros, ya tendrían que empezar a evaluar lambda, ¿sí? Si tiene 35, más aún. Para mayores espesores es más importante aún. Entonces tendrían que considerar este factor porque puede reducir en forma importante el aporte teórico que brinda el hormigón al punzonado. En caso de no verificar la condición de que Φ por BC sea mayor o igual que BU, tenemos diferentes opciones de solución. Si la losa es plana, colocar ábacos o capiteles que incrementen el perímetro crítico y por ende el valor de BC, como vimos, o bien aumentar el espesor uniforme de la losa, pero eso a costa de incrementar el volumen de hormigón y el peso propio de la estructura, adicionar armadura de punzonado en alguna de las variantes, o modificar las dimensiones de la columna, optimizar la sección tratando de llevarlas de rectangulares a cuadradas o circulares, o bien aumentar la resistencia del hormigón con las consideraciones y cuidados de si es factible en cuanto a la zona donde se va a emplazar la estructura, o combinación de estas variables, ¿sí? Recordando lo que oportunamente vimos entonces en la clase de entrepisos, en la clase de punzonado en hormigón 1, el año pasado, entonces observamos cómo una columna cuadrada o circular presenta condiciones óptimas en cuanto a que incrementa la resistencia de falla a punzonado, el efecto de compresión triaxial. En la medida que la columna domina una de sus dimensiones, el valor de beta se incrementa por encima de 2, ya la tercera ecuación, un tercio de raíz de F'C, deja de ser la dominante, y la primera de las ecuaciones, para una columna interna, probablemente es la que define el menor valor de BC correspondiente. El efecto triaxial cada vez es
de menor entidad, hasta llegar a un valor para una columna donde predomine claramente uno de sus lados, a un valor cercano a un sexto, que sería la falla por corte uniaxial. Respecto del criterio de diseño según el CIRSOC 201-2005 o el código ASI 318-2005 para los quienes visualizan los videos de otros países cercanos, la resistencia nominal Bn es igual a Bc, la que aporta el hormigón, más Bs, la que eventualmente aporta la armadura de punzonado, recordando que Φ por Bn debe ser mayor o igual que B última, con Φ igual a 0,75, ¿sí? La falla frágil. En cuanto a la armadura de punzonado, en los comienzos del estudio de este tema, no se consideraba el aporte de la armadura de corte, o sea, la armadura de punzonado, basado en la hipótesis de que cuando la armadura alcanzara la tensión prevista para tomar parte del esfuerzo, el ancho de las fisuras serían de tal entidad que la estructura estaría fuera de servicio. En la actualidad, sobre la base de una importante cantidad de ensayos, los códigos permiten equilibrar parte del esfuerzo de punzonado mediante armaduras dispuestas a tal fin, pero sin embargo, se observa que cuando la armadura de punzonado comienza a resistir una parte significativa del esfuerzo, parte de la resistencia del hormigón BC ha desaparecido. Vale decir que los aportes del hormigón y armadura no pueden sumarse en su totalidad. Por lo tanto, cuando coloquemos armadura de punzonado, la ecuación para definir el valor de BC no va a surgir de las tres ecuaciones planteadas. Al respecto, cuando utilizamos armadura de corte, el aporte del hormigón no puede ser mayor que BC menor o igual que un sexto de raíz F'C por el perímetro crítico B0 por D. Y asimismo, BC más B sub S tiene un valor límite Bn menor o igual que un medio de raíz de F'C B0 por D. Esto al efecto de que ningún proyectista equivocadamente diseñe una losa a un espesor muy delgado y le adicione esa condición de resistencia al punzonado a costa de colocar una armadura muy elevada de corte por punzonado. Cuando colocamos armadura de punzonado, ya lo dijimos oportunamente, hay diversas opciones: estribos incorporados en la losa, conectores de corte, perfiles incorporados en la losa, entre otras. Una de las más frecuentes hasta hace un cierto tiempo eran estribos, tipo estribos de vigas incorporados en la losa, como vemos, de 2, 4 o más ramas, que cruzan el perímetro crítico. Las ramas de estribos que cruzan el perímetro crítico en el dibujo de la izquierda serían 8 ramas en total, son las que aportarían a una distancia de sobre 2 de la cara de la columna el valor de B sub S. Se permite usar barras o estribos de una o múltiples ramas como armadura de corte en losas, siempre que la altura efectiva de la losa sea mayor o igual que 15 centímetros y no menor que 16 veces el diámetro de las barras usadas como estribos de corte. Mencionamos en su momento que el tema de limitar el diámetro de las armaduras usadas como armadura de corte tiene que ver con que la fisura potencial cruzará a las armaduras de corte a una cierta altura y hacia arriba y también hacia abajo dichas armaduras deben quedar adecuadamente ancladas en el hormigón superior e inferior de la losa para cumplir con la función y llegar a tensionarse a una tensión tal que llegue a la tensión de fluencia del acero de esas armaduras para que sean efectivas. Si colocamos como armadura de corte un diámetro de estribos grande, no se va a posibilitar un anclaje adecuado. La primera línea de estribos alrededor de la columna se debe colocar a una distancia no mayor que D sobre 2 medida a partir de la cara de la misma, y la separación entre líneas sucesivas de armadura de corte alrededor de la columna no tiene que ser mayor que D sobre 2
con el fin de que no cruce una fisura potencial de punzonado entre dos líneas sucesivas de armadura de corte. Las armaduras de corte se pueden terminar cuando B última es menor o igual que phi por un sexto de raíz de F'C por el perímetro crítico asociado con esa superficie por D. Y a su vez, la armadura de corte requerida a B va a ser igual a Bs por S, la separación entre ramas, dividido Fi por D. Cuando utilizamos armadura de corte, la resistencia nominal al corte proporcionada por Bc no puede ser mayor que la de vigas, un sexto de raíz de F'C por B0, ya no es un ancho de vigas, sino es el perímetro crítico, por D la altura útil. Consecuentemente, las tres ecuaciones vistas no son de aplicación en este caso. Experimentalmente se verifica que cuando comienza a trabajar efectivamente la armadura de punzonado, parte de la capacidad de tomar corte del hormigón se perdió y por eso se limita el valor máximo de BC al mismo valor que en vigas. Por igual motivo, la resistencia nominal al corte, suma de ambas, se limita a fin de no pretender incrementar excesivamente la capacidad del corte de la unión mediante una armadura de corte colocada a tal fin. Entonces, BU debe ser menor que phi por Bn y Bn debe ser menor o igual que un medio de raíz de F'C B0 por D. En la expresión de AB sería la suma de todas las ramas de estribos que cortan el perímetro crítico. En el caso que vemos, serían 8 ramas, 2 por lado. Con respecto al esfuerzo de corte a ser resistido por punzonado B sub U, se puede calcular como la carga última por el área de influencia de la columna correspondiente en rayado para una columna interna, de borde o de esquina, restando la carga aplicada dentro del área definida por el perímetro crítico mismo. Si no existen momentos de transferencia significativos entre losa y columna, se puede considerar el corte distribuido en forma uniforme a lo largo del perímetro crítico. No se va a considerar efectiva aquella parte del perímetro de la sección crítica que esté circunscripta por líneas rectas que se proyectan desde el baricentro de la columna a los bordes del hueco o agujero que hayamos colocado en la losa a los efectos de pasar servicios o lo que fuese. Entonces, estos son diferentes criterios para reducir el perímetro crítico por efecto de aberturas. Y por supuesto una columna como la D, cercana a una esquina, carece de dos de sus lados y por lo tanto el perímetro crítico es la línea punteada, solamente dos de los lados respectivos. En el caso que no se verifique el punzonado, podemos plantear, como mencionamos hace unos minutos, distintas alternativas: aumentar el espesor de la losa, placa plana, a fin de tomar la componente BC con el corte, colocar ábacos con dimensiones adecuadas para verificar el punzonado, según el dibujo, o bien colocar armadura de corte como hemos indicado recién. En cuanto a la otra posibilidad era naturalmente incrementar la resistencia del hormigón, incrementar la sección de la columna, colocar armadura de punzonado. En este caso vemos la posibilidad de colocar pernos, ¿sí?, que son soldados a una plantilla inferior con una cabeza ensanchada. No son tratados en la versión del código ASI 318-2005, sí en versiones posteriores. O, como vimos, armadura de estribos cerradas de varias ramas, o colocar perfiles de refuerzo para aumentar el perímetro crítico, o conectores de corte, barras levantadas. Este tema lo ampliamos oportunamente en la clase de hormigón 1 cuando tratamos punzonado. En cuanto a la transferencia de momentos no balanceados, es una situación que tiende a volver crítico el problema de punzonado, porque incrementa las tensiones de corte por punzonado en una de sus caras. Se genera, entre otras causas, por esfuerzos horizontales derivados del viento o sismo, o por asimetrías de cargas debido a peso propio y sobrecargas, la asimetría de la unión, como ocurre en las columnas de borde o esquina, de un entrepiso sin vigas también, la transferencia de momentos no balanceados
es una de las condiciones de diseño más críticas. Suelen ser las columnas de borde o de esquina, carentes de vigas de borde, las columnas más críticas en cuanto a la falla potencial por punzonado. Acá lo que estamos observando es que ante la transmisión de una carga gravitatoria y un momento, hay unas tensiones uniformes en todo el perímetro derivadas de la carga gravitatoria y a su vez hay tensiones que podemos asumir con una variación lineal con un signo en una de sus caras y un signo opuesto en otra para equilibrar el momento, derivado de la excentricidad de corte. Entonces, en una de sus caras se suman las tensiones derivadas de corte por la flexión con las tensiones de corte para equilibrar las cargas gravitatorias. Acá visualizamos la transmisión de momentos a lo largo del ancho de la faja. En verde se puede suponer que es la parte de momentos que se transfiere en forma directa a la cara de la columna por flexión. Y en rojo son la fracción de momentos que va a los costados del ancho de faja que se tienen que transmitir por excentricidad de corte, de la losa a la columna. Entonces, analizando el momento en la dirección X o en la dirección del vector normal a la cara B2, el reglamento establece que el momento no balanceado transmitido entre la losa y la columna se realiza en parte por flexión y en parte por corte. Para columnas cuadradas, aproximadamente el 60% de MU se transmite por flexión y el resto por excentricidad de corte con esos vectores en verde. En columnas rectangulares, la parte de MU por gamma F, aumenta a medida que se incrementa la dimensión de la columna normal al momento aplicado B2. El valor de gamma F se define como 1 dividido 1 más 2/3 de la raíz de B1 sobre B2. La fracción del momento no balanceado transferido por excentricidad de corte va a ser MU por gamma B. O sea, gamma F más gamma B es igual a 1, lo que no se transmite por flexión se transmite por corte. La consecuencia de esto es que en una de las caras del perímetro crítico tenemos tensiones B última 1 que tienen aún una forma de trapecio porque se suman las tensiones B última sobre AC, el área del perímetro crítico, más el momento que se transmite por excentricidad de corte gamma B por MU por C dividido J, donde gamma B es 1 menos gamma F. Las expresiones para la determinación del valor de C y J varían si se trata de columnas interiores, laterales o de esquina. JC es el momento polar de inercia de la sección crítica respecto a un eje que pasa por el centroide de ABC. Para una columna interior, a modo de ejemplo, tenemos que AC sería la expresión que visualizamos, C tendría el valor de 0,5 de C1 más D y JC es la expresión que estamos observando. Consecuencia de ello tenemos en la cara B tensiones mayoradas derivadas de la combinación de cargas gravitatorias y momentos y en la cara opuesta tensiones reducidas. Habrá que verificar que las tensiones en la cara B no superen las tensiones de falla. Entonces, para losas sin refuerzo de corte tenemos que verificar que las tensiones en esa cara dividido el factor de reducción sean menores o iguales que tau nominal, que se puede expresar como BC sobre B0 por D, donde si no hay armadura de corte, BC surge de las ecuaciones 1, 2 o 3, la menor de las tres vistas. Para losas, por el contrario, con estribos de corte, tau última sobre phi menor o igual que tau n, y tau n se expresa como BC más BS dividido B0 por D, debiéndose verificar que tau última sobre phi sea menor o igual que 0,17 de raíz de F'C.
Se asume que la transferencia del momento actúa sobre una sección crítica ubicada a una distancia d sobre 2 de la cara de la columna e igual a la definida para transferencia de corte directo. Y a su vez, se asume que la porción del momento transferido por flexión se realiza sobre un ancho igual al ancho C de la columna más un ancho adicional igual a 1,5 veces la altura, el espesor de la losa, a ambos lados de la misma. Se ubica en este ancho la armadura destinada para tomar este momento adicional. Con respecto a los métodos aproximados, vamos a hablar solamente del método directo. El método directo es de aplicación en ciertas condiciones para configuraciones estructurales que sean esencialmente regulares, con líneas de columnas que formen mallas ortogonales. Es un método aproximado que estima momentos flectores en base a coeficientes tabulados que tienen validez si se cumple una serie de requerimientos con respecto a las características estructurales y al tipo de carga. El método directo se aplica en las dos direcciones de armado de la losa. Para el análisis de la losa se divide entonces esta en secciones formadas por una franja de columna y dos medias franjas centrales, una a cada lado. Estas secciones son evaluadas como vigas anchas y de pequeño espesor y se trabajan en forma independiente una de la otra. Recordamos que la idea era tomar un momento uniforme con una plastificación en dicho sector, tanto en la zona de franja de columna como franja central. Con respecto a la restricción para la aplicación de este método, tienen que existir al menos 3 tramos en cada dirección. Los paños tienen que ser rectangulares, no pueden tener una relación del lado mayor a menor que 2. Las longitudes de los tramos sucesivos en cada dirección, medidas de centro a centro de apoyos, no deben diferir en más de 1/3 de la luz mayor. Las columnas pueden encontrarse con un cierto grado de desplazamiento del eje, pero no mayor que 1/10 de la luz del tramo. Todas las cargas tienen que ser uniformemente distribuidas y la sobrecarga no debe superar 2 veces el valor de la carga permanente. Con respecto a las últimas dos condiciones, no son demasiado restrictivas, en general se cumplen. Entonces, reflejado lo que acabamos de decir en forma gráfica, lo podemos visualizar aquí. Desalineamiento, diferencia de luces, relación L sobre D, menor que 2. En cuanto al procedimiento de aplicación, el método directo consiste básicamente en 3 etapas, es muy sencillo. Determinamos el momento estático total M0 igual a la suma del momento positivo al centro de la luz y la semisuma de los momentos negativos sobre los apoyos. Paso 2. Distribuimos el momento estático total entre apoyos y centro de la luz. Y paso 3. Distribuimos en cada sección, en la sección de momentos positivos y momentos negativos, el momento determinado anteriormente entre franja de columna y las medias franjas centrales respectivamente, a partir de lo cual procedemos al dimensionado. Primer paso, procedimiento de aplicación, determinamos el momento estático total M0 igual a la suma del momento positivo en el centro de la luz y la semisuma de los momentos negativos en los apoyos. Determinamos la carga Q última, en el caso más simple la mayor de 1,40D más 1,20D más 1,60DL. Sobre esa base M0 el momento estático total será Q última por el ancho L2 por ln1 al cuadrado sobre 8, el momento equivalente a una viga simplemente apoyada, y M0 es igual al momento de tramo más un medio del momento sobre apoyo negativo A más un medio sobre el apoyo negativo B. La distribución del momento estático total entre apoyos y el centro de la luz, entonces, se establece según las condiciones que el método nos va a indicar. M0 se va a distribuir entre MT, MA y MB. Respecto de esto, las tablas que el mismo reglamento nos indica, tabla 68, distribución de momentos totales, tenemos que el momento negativo interior, cuando el borde exterior esté articulado,
valdría 0,75, el positivo 0,63, a modo de ejemplo. Hay casos en los cuales hay viga de borde y hay casos en los cuales se carece de viga de borde. Y de tal forma tenemos, por ejemplo, una distribución de momentos para un vano en el dibujo, la figura 432, extremo y un vano interno. Cuando no hay vigas de borde sería el momento negativo en la zona extrema, 0,26 de M0, el primer momento interno positivo, 0,52 de M0, sobre el primer apoyo el momento negativo 0,7 de M0 y en un vano interno momentos sobre apoyos negativos 0,65 de M0 y momentos positivos 0,35 de M0. En cuanto a la distribución de los momentos positivos y negativos en la franja de columna y las medias franjas centrales respectivamente, dada la mayor rigidez de la franja de columna, como venimos mencionando, esta tiene que tomar el mayor porcentual del momento total. El porcentaje que no toma la franja de columna, naturalmente lo toman las dos medias franjas laterales o centrales. La distribución de momentos entre la franja de columna y las intermedias es función de la relación de lados L2 sobre L1, de la existencia o no de vigas entre columnas alfa 1, porque el método, cabe aclarar, es de aplicación también para losas apoyadas sobre vigas, aunque no lo utilizamos en esas condiciones usualmente en nuestro medio, y también del grado de restricción rotacional que suministre la viga de borde en caso que la misma exista, definida a través del parámetro beta t. Este sería el caso de que existiesen vigas de borde. Lo voy a pasar por alto porque cuando hay vigas de borde planteamos otros enfoques, no este método. El parámetro beta t se define en función de el módulo elasticidad de la viga de borde por una constante torsional de la viga de borde sobre 2 veces el módulo de elasticidad de la losa por el momento de inercia asociado de la misma. Esa constante torsional se define como la sumatoria de la expresión que vemos. En los casos que no haya viga de borde y no haya vigas interiores, alfa 1 vale 0 en las tablas que vamos a visualizar, si no hay vigas internas, y si no hay viga de borde, beta t vale 0. En el reglamento, en el artículo 1364, se incorporan tablas que plantean la distribución porcentual de momentos negativos en apoyos interiores y exteriores en la franja de columna. Entonces, la tabla 69 nos plantea distribución de momentos negativos interiores mayorados en franja de columna. Como no hay viga de borde, sería el primer renglón el que tendríamos que considerar, alfa 1 por L2 sobre L1 igual a 0. Hay 3 valores para relación L2 sobre L1, 0,5, 1 o 2, o sea, 1 sería un paño cuadrado. Para los 3, el porcentaje de momento negativo para la franja de columna es el 75%. Por ende, lo restante, ¿sí? El 30%, el 25%, 12,5, se distribuye en cada una de las semifranjas laterales de momentos negativos. En la tabla 70 se muestra la distribución de momentos negativos en las franjas de columnas interiores. Nuevamente tenemos exteriores, perdón. En la primera, si dije interior, es incorrecto, es una franja de columna interior. En la segunda tabla es para franjas de columnas exteriores y por eso aparece incorporada la variable, aparte de alfa, la variable beta, que tiene que ver con la existencia o no de una viga de borde. Si la viga de borde no existe o tiene una rigidez torsional reducida, beta t vale 0. Si la viga de borde tiene una rigidez adecuada, mayor que 2,5, entonces correspondería el segundo renglón. Visualicemos el primer caso. No hay viga de borde. En general, la franja central de columnas toma el 100% del momento. Si existiese una viga de borde
con una buena rigidez torsional, ya veremos que en el ejemplo que para llegar a un valor de 2,5 tenemos que tener una viga de borde realmente muy robusta, el 75% del momento negativo sería tomado por la franja central de columna y la diferencia por las semifranjas laterales. Y con respecto a los momentos positivos, en el primer renglón visualizamos el caso de que no haya vigas interiores. Para relaciones de L2 sobre L1, 0,5, 1 o 2, el porcentual del momento positivo que toma la franja de columna es el 60. El 40 restante es tomado por las dos semifranjas laterales. En el caso que apliquemos este método, ¿cómo podemos evaluar los momentos desbalanceados? Mediante la expresión que visualizamos, que sería la idea de que exista sobre un paño un cierto porcentaje de sobrecarga aplicada y sobre el paño aledaño solamente el peso propio, y ese es el momento desbalanceado a evaluar para verificar tensiones. Acá podemos observar la deformada de un paño de entrepiso sin vigas modelado con un programa de elementos finitos, con una densidad de malla mayor en la zona cercana a la columna, con las curvaturas normales que hemos evaluado, mayores sobre columnas en ambas direcciones y menores en las zonas interiores. Y vamos a pasar, para cerrar el tema, a ver un ejemplo de aplicación del método directo. Luego de ver el ejemplo, vamos a ver una modelación de este modelo, de esta misma estructura simple, con un software de elementos finitos. El espesor de la losa es 24 centímetros, es una placa plana, sin ábacos o engrosamientos. La distancia entre eje de columnas de 6,60 metros en ambas direcciones. La sección de las columnas de 60 por 60 centímetros. Y la calidad de los materiales, hormigón H20, la menor permitida por el reglamento. Vamos a plantear una viga de borde en principio. Entonces en planta sería 6,60 metros en ambas direcciones, o sea, una relación de lados 1. Las cargas horizontales se asumen que se toman con tabiques adecuadamente dispuestos. Suponemos colocar una viga perimetral de borde con rigidez torsional adecuada, la vamos a evaluar, las dimensiones y verificar el valor de beta T de la viga que proponemos. La sobrecarga de servicio, como es un edificio destinado a oficinas, es L 350 kilos por metro cuadrado. El análisis de carga da como resultado Q último 1,20D más 1,60DL, 15,14 kN metro cuadrado. Asumiendo beta T mayor que 2,5, vamos a comprobar la verificación, la posibilidad de aplicar el método directo. En este caso, las longitudes de los vanos sucesivos son iguales, las columnas están alineadas, existen 3 tramos en cada dirección y las cargas gravitatorias son uniformemente distribuidas y por otro lado la sobrecarga es menor que 2 veces la carga permanente. Se verifican todas las condiciones, por lo tanto pasamos al primer paso, obtención del momento estático total M0. Q última por L2, L2 es el ancho, por N1 al cuadrado sobre 8. Con las condiciones geométricas, M0 es igual a 449,66 kN por metro. Luego distribuimos para un vano extremo y para un vano interno el momento M0 entre apoyos y tramo. Para un vano extremo es 0,30, 0,50 y 0,70, y para un vano interno es 0,65 sobre apoyos y 0,35 sobre vano. Multiplicando M0 por estos coeficientes tendremos el momento en cada una de las secciones. Luego será el paso siguiente, naturalmente, en cada sección asignar el momento correspondiente a la franja interna de columnas y a las semifranjas laterales. Entonces, asignando el valor M0 por 0,3 tenemos MA 134,89, M0 por 0,5 tenemos 224,8 y así sucesivamente.
Entonces, dada la simetría y considerando alfa 1 0 y beta t de 2,5, podemos distribuir el valor entre franja de columna y franjas intermedias según la tabla que estamos visualizando. Realizando dicha distribución tenemos que en la zona de franja de columna tenemos en el apoyo extremo 0,23 de M0, en la zona central 0,30, en el primer apoyo negativo 0,53. Esto traducido en valores de momentos, abajo sería 103,42 kN dividido por 330, 15,74 kN dividido por 1,65 metros, en la zona interna positivo 134,9 kN dividido 3 metros 30, en la zona aledaña más 44,97 kN dividido 1,65, en el primer apoyo negativo menos 238,32 kN dividido 3 metros 30. De tal manera podemos pasar a hacer el dimensionado a flexión, verificando previamente las dimensiones de la viga de borde para que cumpla con la condición de que beta t sea igual o mayor que 2,5. Tentativamente planteamos una viga de 40 centímetros de ancho por 1 metro de altura. La losa tiene 24. Entonces vamos a determinar el valor de C correspondiente y calcular el valor de beta. El valor de beta con estas dimensiones, ahora lo vamos a explicitar cómo lo calculamos, nos da 2,467. Fíjense que pese a lo robusta de esa viga de borde, de dimensiones poco usuales, apenas estamos arribando al valor de 2,5. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso? Se subdivide de diferentes maneras para determinar los valores de C1 correspondientes. El cálculo de la armadura requerida por flexión, considerando una cuantía mínima 0,018 de B por D, se determina según X y según Y como 3,78 centímetros cuadrados por metro, con una separación máxima menor a 48 centímetros o 30 centímetros, que es excesiva a nuestro criterio para el espesor de losa. A modo de ejemplo vamos a detallar cómo procedemos a determinar las armaduras en la franja de columna. Si tenemos MU 103 negativo menos 103,42 kN, MN sería MU sobre Φ, 114,91. Dividido el ancho de franja, 3 metros 30, nos da que el M'N para un metro de ancho es 34,82 kN. Aplicando las ecuaciones de dimensionada flexión que vimos, calculamos la armadura S como 4,05 centímetros cuadrados por metro y verificamos que la misma es mayor que a S mínimo, 3,78. Con el mismo criterio procedemos a calcular las armaduras en cada una de las secciones, en cada una de las direcciones X e Y. En este caso, la estructura tiene la misma longitud de vanos, o sea que se simplifica el proceso de cálculo. En resumen, tenemos la siguiente tabla, donde eventualmente el cálculo arroja una cuantía menor a la mínima, se coloca la cuantía mínima. Entonces abajo está el resumen de las secciones requeridas de armadura por zonas antes de proceder a definir el armado. Esto habría que hacerlo para el vano extremo y el vano interior, aclaro, para después tener un criterio razonable de armado que tienda a facilitar el mismo, no definir armaduras a priori porque tengo 3,78 en esa zona y 4,05 en la aledaña, sin considerar el análisis integral del armado de la losa. Entonces, una primera opción sería colocar Φ del 8 cada 2 en las zonas aledañas, superior, y Φ del 8 cada 10 en la zona de borde.
Vemos en el tramo Fidel 10 cada 14 y Fidel 8 cada 12 inferior, y en las zonas de apoyo internas Fidel 12 cada 10 superior y Fidel 8 cada 12 superior. Evaluando el momento no balanceado, podemos calcularlo como 46,57 kN cuadrado, está mal la unidad. Y ese momento tiene que ser transferido para una columna de dimensiones cuadradas 0,6, sería el coeficiente de gamma F por MU, a lo largo del ancho BF, definido como C más 2 veces 1,5 veces el espesor de la losa. Entonces, de tal forma se determina que Mn es Mu sobre Φ y tenemos un mm' 39,20 kN. Sobre un ancho de 132 centímetros, se determina la cantidad de armado requerida, 4,44 centímetros cuadrados. La armadura existente de flexión en la franja de columna en la zona del apoyo interior es de 9,65, por lo que no resulta necesario incrementar en esa zona. En la zona del apoyo exterior tendremos que dimensionar la viga de borde para absorber la torsión originada por la parte proporcional de momentos exteriores negativos mayorados que le corresponda, y dada la existencia de la viga de borde y la falta de un análisis más preciso, adoptamos para la columna de borde y la zona de losa asociada gamma F06. El momento en esa zona es 0,6 de Mu, 62,05 kN. El momento M' es Mn sobre Bf, 132, menos 52,23. Y la armadura requerida es 6,15 centímetros cuadrados por metro, mayor que la mínima. Entonces, tenemos que la armadura existente en la franja de columna es 4,05. Entonces se va a suministrar una armadura adicional sobre ese ancho de 1,30 m, disponiéndose finalmente en esa zona, tentativamente, un Fidel 10 cada 12, que es 6,58 centímetros cuadrados por metro. Por lo tanto, en principio nos podría quedar un esquema de armado como el que estamos viendo, tratando de estandarizar, uniformar lo máximo posible el armado. Esto es ya una cuestión inherente al proyectista, definirlo de una u otra manera. El mismo reglamento nos propone, para hacer el trazado de las armaduras, los siguientes esquemas en las franjas centrales y franjas de columna, tanto en las zonas de momentos negativos como positivos. Respecto a esto, un comentario. En la franja central, no es relevante, lo dejamos. Es un esquema tentativo de armado, uno puede hacer un detallado diferente si así le parece conveniente. Para cerrar el tema, entonces, planteamos el mismo modelo con un software de elementos finitos. El diagrama de momentos flectores que obtenemos, con una concentración importante en las zonas aledañas a las columnas, armado por fajas, ¿sí? Que el software nos permite tomarlo así, o sea, tomando un momento promedio para la franja de columnas y un momento promedio para las semifranjas laterales. Visualizamos estos valores en vista y en planta, en corte, y finalmente la deformada de la estructura. Siempre respecto de la deformada, consideremos que esta es la deformada instantánea, considerando a la losa en estado 1, no fisurada. Por lo tanto, no es la deformada real que va a tener la estructura, que va a estar fisurada y que va a ser la flecha de la misma, va a ser la sumatoria de la flecha instantánea más la flecha asociada con las deformaciones diferidas. Cuidado con esto cuando hacemos el control con respecto a las deformaciones admisibles que puede presentar la estructura y la que el software nos arroja.
Bueno, de esta manera cerramos el tema, el resumen de lo que fue oportunamente la clase. Gracias por su atención. Los esperamos en el próximo.